Hola, el día de hoy les vamos a hablar acerca del nicho de las células madre neuronales adultas, específicamente en la zona ventricular y subventricular, o las conocidas VSVZ del cerebro de los mamíferos. Con mi compañera Sofía Gómez y quien les habla, Lady Tequita. Bueno, durante mucho tiempo se pensaba que el cerebro adulto no podía generar nuevas neuronas, sin embargo, con el paso de los años se ha demostrado lo contrario. Todo inicia en 1969 con la primera observación de que las ratas adultas tenían la capacidad de producir nuevas neuronas después de nacer. Sin embargo, pues en ese momento no se le dio mucha importancia. Fue hasta el año 1983 donde se descubrió que las aves también tenían esta capacidad de generar nuevas neuronas en una etapa de adultez, lo que hizo que se empezara a cuestionar la idea de que el cerebro adulto pues era estático. En los años 2000, la comunidad científica aceptó finalmente que en mamíferos, incluidos los humanos, tenían esa capacidad de crear nuevas neuronas en regiones específicas del cerebro. En 2012 se lograron caracterizar estas células y se le denominaron como células madre o células B, que son muy parecidas a las células gliales radiales que se presentan en el desarrollo embrionario. Esto pues obviamente pues ayudó a entender un poco sobre cómo funciona la neurogénesis en nuestro propio cerebro. Finalmente, en 2014, pues con la continuación de estos estudios, se logró caracterizar el mecanismo de regulación en el nicho, en este caso, como lo mencionaba Lady, específicamente en la zona VSVZ del cerebro, que pues es donde se caracterizó que ocurría la neurogénesis en adultos. Bueno, bueno, algo muy importante es que esta zona es clave para mantener eh, la producción y el equilibrio para el buen funcionamiento de las neuronas. Partiendo de la idea de que el nicho es un microambiente específico dentro de un tejido, este va a regular el comportamiento de renovación y diferenciación de las células. En este caso tenemos cuatro células principales, que son las células, la primera son las células E, que son las células ependimarias, se ubican en la pared del ventrículo, que es una cavidad llena de líquido en el cerebro, y su función va a ser proteger y dar soporte a las demás células dentro del nicho. También encontramos a las células B, que son las verdaderas células madres neuronales, que van a tener una forma muy peculiar, que es que van a tener un cilio que se va a sumar por el líquido cefalorraquídeo y un pie terminal que va a conectar con los vasos sanguíneos. Estas células B tienen la capacidad de activarse o mantenerse en reposo para generar nuevas células madre, nuevas células. Cuando estas células B se activen, dan origen a las células C, que son las células progenitoras o amplificadoras de tránsito, que se van a dividir rápidamente. Y estas son como un tipo de puente entre las células madre y las futuras neuronas. Y finalmente las células C van a generar las células A, que son los neuroblastos migratorios, que son células jóvenes que van a viajar al cerebro hasta el bulbo olfatorio, donde van a terminar de madurar y se van a convertir en neuronas funcionales. Bueno, dentro de esta figura, pues en la parte ya tenemos esa organización de las células que ya les expliqué anteriormente. Entonces tenemos las células ependimarias, las células madre, las células eh, A y C. Entonces, pues claramente todo este proceso está regulado por señales tanto químicas como de moléculas que están presentes dentro del líquido cefalorraquídeo y en la sangre. Muchas de estas señales puede ser la señalización NOT, que va a mantener a las células en reposo, y otras señales como la EGFR y GABA van a activar esa diferenciación. Otras moléculas también como la BMP y la Notching van a equilibrar esa producción de nuevas células, que es un poco de lo que nos va a explicar Lady más adelante. En este caso, pues enfocándonos un poco más hacia la parte de la figura, este ciclo va a estar este ciclo para la generación de nuevas células va a estar en presencia de un axón serotinogénico que va a liberar serotonina y esa va a ser recibida por el receptor 5-TH2C que se encuentra en la célula B1. Eh, Esto le va a ayudar a la célula B1 a mantener su estabilidad y su función. También en las células madre vamos a tener una proteína transmembranal, que es la VCAM1,
que va a mantenerlas unidas. Esta proteína en particular puede liberar una molécula señalizadora, que es la interleucina 1 beta, que va a generar que se empiece como un estado de inflamación. Entonces, pues las células madre, como ya lo mencioné un poco, en el ciclo primario van a recibir las señales para activarse y transformarse a células B2, que son quienes se van a especializar, y algunas de las señales que pueden recibir son las Sonic-Headcock o las proteínas SMO, que es para definir su destino neuronal de estas células. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de los marcadores moleculares que definen el estado funcional de las células madre neuronales en el nicho VSVZ y una de las regiones del cerebro adulto donde ocurre pues, la neurogénesis. El primer marcador que podemos evidenciar es el GFAP, que es una proteína estructural típica de los astrocitos en el nicho VSVZ. G se identifican las células madre tipo B1 que están en un estado de quiescencia. Estas células pues se mantienen inactivas pero conservan la capacidad de activarse y generar nuevas neuronas cuando se les estimula. A continuación vemos el segundo marcador que es el PLPP, que se expresa cuando las células madre comienzan a salir de su quiescencia y pues, la encontramos en las células tipo B2 y B3 que ya muestran como una actividad de proliferación limitada y que su presencia indica que las células están en una transición hacia una fase más activa. El tercer marcador que podemos evidenciar es el EGFR, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Estas expresan las células progenitoras tipo C, que se están dividiendo rápidamente. La EGFR pues es clave porque ayuda a suprimir como la señalización NOR, permitiendo que las células abandonen pues el estado madre y pues se comprometan hacia el estado de diferenciación. Por último, pues vemos las proteínas DCX que se expresan en los neuroblastos en las células tipo A. Estas células ya están comprometidas hacia el linaje neuronal y pues están migrando hacia el bulbo olfatorio. Entonces, allí es donde se completará su diferenciación como neuronas funcionales. A continuación vemos pues como un esquema donde podemos explicar la señalización NOSH en el nicho VSVZ y pues de este diagrama pues les quisimos mostrar cómo son los diferentes niveles de señalización del NOSH y cómo estos determinan como el destino de las células madre. Las células madres tipo B1 tienen una alta actividad de vía NOSH, lo que mantiene como la expresión constante de los genes. Pues estos reprimen genes preneuronales como la ASCL1 y mantienen pues la célula en un estado quiescente. Cuando la actividad del NOSH se vuelve muy oscilante, las GES también oscilan, lo que permite que la ASCL1 se exprese de una forma intermitente. Este cambio permite que las células entren en una fase de proliferación limitada, convirtiéndose en una célula tipo B2 o B3. La oscilación se intensifica y la ASCL1 se expresa de una forma más sostenida, la célula se convierte en una célula tipo C, pues un progenitor de proliferación activa. Aquí pues, otra vía como la GFR, pues ayudan a suprimir el NOSH, lo que permite que la célula siga adelante hacia su diferenciación. Después llegamos pues a las células tipo A o las conocidas neuroblastos, donde pues la actividad del NOSH ha cesado por completo y la AFCL1 se expresa de una forma constante. Y pues la célula ahora está en plena migración y diferenciación. La expresa la proteína TCD como marcador. Bueno, en el siguiente esquema podemos ver pues como la señalización del BMP del nicho de la VSVZ. En este caso lo que queremos mostrar es cómo se regula el destino de las células en el gradiente de las proteínas morfogenéticas, o sea, las BMP, y su inhibición no llega. En la parte apical del nicho, las células epidemarias secretan un noyen que bloquea la acción de la BMP
Esto mantiene como un bajo nivel de señalización del mismo y permite que las células madre tipo B1 y B2 se mantengan quiescentes o solo moderadamente activas. A medida que la célula se mueve hacia el lado basal del nicho, pues entra en contacto con la BMP, pues secreta las células endoteliales. En esta zona, pues el nudging está ausente, por lo que la señalización BMP es alta. Esta señalización impulsa como a la diferenciación celular y a la especialización de la célula y pues favorece la gliogénesis, es decir, como la formación de las células gliales en lugar de neuronas. Este sistema espacial pues es como el gradiente de la BMP y el nudging regulan el destino celular para asegurar que solo las células que han migrado lo suficiente comiencen como un proceso de diferenciación, el resto se mantenga como su potencial de reserva. Bueno, a continuación les queremos explicar acerca de cómo es el ciclo de quiescencia y la diferenciación de la NSC. Entonces, lo que podemos ver en el primer punto es cómo es la formación de la roseta. Entonces, digamos que las células madre tipo B, especialmente la B1 quiescente, se organiza alrededor de la célula epidemaria, formando una estructura en roseta o molinete, como podemos ver en la imagen B. Esta disposición permite que la recepción sea eficiente de las señales de su entorno, como el LCD y los vasos sanguíneos. En el segundo punto podemos ver la adhesión celular, donde las proteínas BCAM1, que ya explicó mi compañera, son expresadas en la superficie de las células del tipo B1. Mantienen como la integridad y la estructura de roseta. Esta adhesión física es esencial como para preservar la quiescencia de las NCS, facilitando su activación innecesaria. En el tercer punto podemos ver la quiescencia de pues, las NSC. Y pues en esta etapa las células B1 pues, permanecen inactivas, pero adheridas finalmente a las células ependimarias. Este estado de reposo asegura la reserva duradera de las células madres disponibles para activarse ante necesidades neurogénesis, perdón. Y pues la diferenciación de las NCS, que lo podemos ver como en el cuarto esquema, es que al recibir estímulos específicos como la disminución del NOsh, pues aumentan las EGFR o las señales ambientales. Y digamos que las células B1 salen de su quiescencia y se convierten en células tipo B2 y B3. Y luego en tipo C y tipo A, pasando por proliferación y pues una diferenciación hacia neuronas. Y pues la quinta parte pues, del esquema es como la disminución de la roseta. Como sabemos, con el tiempo, pues especialmente durante el envejecimiento de la célula, pues se reduce el número y estabilidad de estas estructuras. Esto disminuye como la capacidad neurogénica del cerebro adulto y pues puede estar asociado a un deterioro cognitivo. A continuación, como podemos ver en la imagen pues B, este panel muestra una imagen real obtenida por microscopía con tensión de membranas celulares y pues podemos ver la estructura en molinete o roseta formada por las células madres tipo B, que se encuentran en el centro. Y alrededor, las células ependimarias que recubren como el ventrículo lateral. Esta imagen pues, nos muestra como la organización que tiene descritas el panel A y pues como las NSC pues están físicamente integradas en la estructura del núcleo. Bueno, dentro del cuarto punto, pues tenemos cómo responde el nicho neurológico del sistema nervioso ante diferentes cambios fisiológicos y patológicos. En este proceso se puede dividir en varias etapas fundamentales. Primero, pues vamos a observar que el organismo puede experimentar cambios como lesiones o inflamación, y frente a estos estímulos, el nicho de las células madres neurales del sistema nervioso central pues entra en acción, adaptando su comportamiento para mantener el equilibrio y la funcionalidad cerebral. Uno de estos mecanismos centrales pues es la respuesta de la señalización NOT, que es una vía de señalización
crucial porque regula el destino de las células madre neurales, también así como su estado de reposo, proliferación y diferenciación de neuronas o de las células gliales incluso. Entonces, esta señalización Notch va a asegurar que la reserva de células madre se conserve a lo largo de la vida, permitiendo una respuesta eficiente tanto como al daño de las necesidades normales del desarrollo y el mantenimiento cerebral. Esta señalización únicamente no es importante en una etapa adulta, sino que también comparte similitudes con los mecanismos que regulan la neurogénesis durante el estado durante la neurogénesis del estado del desarrollo embrionario. Esto significa que los procesos que una vez dieron la formación inicial del cerebro siguen activos, aunque adaptados para proteger y reparar el tejido cerebral en la adultez. Entonces, pues ya como a modo de resumen, queremos destacar los puntos más importantes del nicho. Entonces, del nicho de la VSVZ, donde en este nicho lo que va a ocurrir principalmente es que pues se va a mantener la reserva de las células madres neurales a lo largo de la vida, va a regular el equilibrio de la quiescencia, proliferación y diferenciación de las células madre, también va a permitir la reparación y generación del tejido cerebral como respuesta a lesiones y va a asegurar la producción de varios tipos celulares específicos para el funcionamiento cerebral. Entonces, para finalizar, presentamos nuestras referencias y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.